Has llegado a un lugar donde el miedo respira y la oscuridad camina a tu lado. Si continúas escuchando, dale like a este video y suscríbete ahora mismo, porque ya es tarde. Ellos saben que estás aquí. Ahora sí, comencemos. Cada año, el primer viernes de marzo, la tranquila ciudad de Catemaco en Veracruz se transforma en el epicentro de uno de los eventos más controvertidos y misteriosos de México. Miles de visitantes llegan de todas partes del país y del extranjero para presenciar lo que se conoce como la Misa Negra, un ritual que oficialmente es presentado como una celebración folclórica y turística, pero que, según aquellos que han participado en las ceremonias verdaderas que ocurren lejos de los ojos públicos, es mucho más que simple espectáculo. Los brujos y chamanes de Catemaco, herederos de tradiciones que mezclan elementos prehispánicos, africanos y cristianismo distorsionado, se reúnen no solo para atraer turistas, sino para realizar invocaciones reales, para renovar pactos con entidades que prefieren la oscuridad, para canalizar fuerzas que la sociedad moderna prefiere negar que existen. Lo que el público ve durante el día en el Cerro del Mono Blanco, con sus sahumerios, velas y rituales teatrales, es apenas la superficie. La verdadera misa negra, la que los brujos serios practican, ocurre en lugares secretos después de que los turistas se han ido, en cuevas ocultas en las montañas o en claros profundos en la selva, donde la civilización parece no haber llegado nunca. Ahí, sin cámaras ni espectadores no iniciados, se realizan ceremonias que invocan poderes que tienen consecuencias reales y duraderas para quienes participan. Hay historias susurradas entre la comunidad esotérica de México sobre personas que asistieron a estas ceremonias verdaderas y nunca fueron las mismas después, que ganaron lo que buscaban pero a precios que no habían anticipado completamente, o que simplemente desaparecieron después de adentrarse demasiado en ese mundo oscuro. Lo que voy a contar sucedió hace 11 meses. Cuando asistí al Congreso Anual de Brujos en Catemaco, no como turista curioso, sino como alguien buscando ayuda desesperada, y terminé siendo testigo e involuntario participante en una verdadera misa negra, una experiencia que me cambió de formas que todavía estoy descubriendo y de las que sé que nunca me recuperaré completamente. Me llamo Andrés Villarreal Cortés, tengo 41 años y soy empresario dedicado al sector de tecnología. Originario de Guadalajara, Jalisco. Durante 15 años construí una compañía exitosa de desarrollo de software, con oficinas en 3 ciudades y contratos con clientes importantes. Tenía todo lo que se supone te debe hacer feliz: éxito profesional, estabilidad financiera, una familia que me amaba. Pero en el espacio de 6 meses todo se desmoronó de maneras que desafiaban toda lógica y probabilidad. Primero fue mi socio principal quien inesperadamente decidió disolver nuestra asociación, llevándose clientes clave y varios empleados importantes. Luego una serie de problemas legales surgieron de la nada, demandas que no tenían fundamento real, pero que costaban tiempo y dinero defenderse. Mi esposa, con quien había estado casado durante 12 años, anunció que quería el divorcio, citando razones que no correspondían con la realidad de nuestra relación. Y para colmo, empecé a tener problemas de salud inexplicables que múltiples doctores no podían diagnosticar adecuadamente. En el espacio de medio año perdí mi compañía, mi matrimonio, gran parte de mi dinero y mi salud. Y lo más inquietante era que todo parecía estar conectado de alguna manera, como si una fuerza invisible estuviera sistemáticamente desmantelando cada aspecto de mi vida. Un amigo cercano, notando mi desesperación, sugirió algo que en circunstancias normales habría rechazado inmediatamente. Me dijo que conocía a alguien en Guadalajara que practicaba brujería, que podía determinar si lo que me estaba pasando tenía causas sobrenaturales. Desesperado y sin otras opciones aparentes, acepté la consulta. La bruja, una mujer de unos 60 años llamada Doña Remedios, me recibió en su casa modesta en las afueras de la ciudad. Después de escuchar mi historia y realizar una lectura con cartas y otros elementos, me dio un diagnóstico que en otras circunstancias habría parecido absurdo. Alguien le ha hecho un trabajo, dijo con tono serio. Alguien con acceso a algo suyo: cabello, ropa, fotografía, algo personal.
Lo han usado para amarrarlo en un trabajo de destrucción. Todo lo que está experimentando no es coincidencia ni mala suerte. Es el resultado de brujería dirigida específicamente contra usted. Eso es imposible, protesté. ¿Quién haría algo así? ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. Los motivos pueden ser muchos. Envidia profesional, venganza por algún agravio percibido, alguien que quiere lo que usted tiene. Pero el quién es menos importante que el qué. Necesita protección y limpieza. Y necesita hacerlo pronto, antes de que el daño sea irreversible. Doña Remedios me ofreció realizar rituales de limpieza y protección, pero también me advirtió que dado lo avanzado del trabajo contra mí, necesitaría algo más poderoso. Me sugirió ir a Catemaco durante el Congreso de Brujos en marzo, buscar a los practicantes más serios, aquellos que no trabajan para turistas sino que tienen poder real, y conseguir ayuda de nivel superior. Normalmente habría descartado todo esto como charlatanería, pero mi desesperación era tal que estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Así que en marzo de este año, reservé un hotel en Catemaco y llegué días antes del primer viernes para tener tiempo de encontrar a los brujos que doña Remedios había mencionado. Catemaco durante esos días es una mezcla extraña de circo turístico y misticismo genuino. Las calles están llenas de vendedores ambulantes ofreciendo pócimas de amor, amuletos de protección y limpias express. Pero entre el espectáculo hay verdaderos practicantes, personas que han heredado conocimientos de generaciones y que toman su trabajo muy en serio. Usando contactos que doña Remedios me había proporcionado, logré una cita con un brujo llamado Don Jacinto, un hombre de 70 y tantos años, cuya reputación entre la comunidad esotérica era formidable. Su casa estaba en las afueras del pueblo, alejada del bullicio turístico. Cuando me reuní con él y le expliqué mi situación, examinó elementos que doña Remedios me había dado, fotografías mías tomadas en momentos específicos, y realizó sus propias lecturas. Su conclusión fue similar pero más grave. El trabajo contra usted es fuerte y bien hecho, dijo. Quien lo hizo tiene conocimiento real o contrató a alguien con ese conocimiento. Para romperlo completamente y protegerlo de futuros ataques, necesita participar en la ceremonia verdadera del primer viernes. No la que hacen para turistas en el cerro, la real, la que realizamos en privado. Hay condiciones, continuó. Debe estar dispuesto a dar algo a cambio del poder que se invocará para protegerlo. Nada es gratis en este mundo, especialmente cuando se trata de fuerzas oscuras. También debe entender que una vez que participe, estará conectado a esas fuerzas de por vida. No puede simplemente usar su ayuda y luego olvidar que existen. Acepté sin entender completamente las implicaciones. Solo quería recuperar mi vida, detener la espiral destructiva. Don Jacinto me dio instrucciones específicas. Debía ayunar el día del ritual, vestir completamente de negro, traer ofrendas específicas que incluían alcohol caro, tabaco y una cantidad considerable de dinero en efectivo. Y debía mantener absoluto silencio sobre los detalles de la ceremonia. El primer viernes de marzo llegó. Durante el día participé en los eventos públicos como cualquier otro visitante. Vi las limpias teatrales, las demostraciones de rituales para turistas, las ventas de todo tipo de productos esotéricos. Pero conforme caía la tarde, don Jacinto me contactó con instrucciones de encontrarnos en un punto específico después del anochecer. Alrededor de las 10 de la noche, me reuní con él y otros 5 participantes en el estacionamiento de un hotel en las afueras del pueblo. Subimos a 2 vehículos y nos dirigimos hacia las montañas, tomando caminos cada vez más rudimentarios, hasta que finalmente los autos no pudieron continuar. Desde ahí, caminamos por senderos apenas visibles bajo luz de luna. Caminamos durante casi 1 hora, adentrándose más y más en vegetación densa. Los otros participantes no hablaban, todos absortos en sus propios pensamientos, o simplemente respetando el silencio ritual. Finalmente llegamos a un claro donde ya había otras personas esperando, brujos y participantes que habían llegado por diferentes rutas. El claro estaba preparado meticulosamente. En el centro había un altar grande construido con piedras, cubierto con telas negras y rojas.
Velas negras formaban un círculo alrededor del altar, ya encendidas, y creando un resplandor tembloroso, que era la única iluminación más allá de la luna, y había símbolos dibujados en el suelo con lo que parecía ser ceniza o carbón, patrones complejos que reconocí de algunas investigaciones que había hecho como similares a sellos demoníacos de grimorios europeos mezclados con símbolos prehispánicos. Había aproximadamente 20 personas en total. La mitad eran claramente brujos o chamanes, vestidos con ropajes ceremoniales. La otra mitad éramos participantes como yo, personas que habían venido buscando ayuda para problemas que la vida convencional no podía resolver. Don Jacinto me ubicó en un punto específico del círculo exterior. Me entregó una vela negra y me instruyó a sostenerla durante toda la ceremonia, sin importar qué viera o escuchara, sin soltarla bajo ninguna circunstancia. La ceremonia comenzó con cánticos en una mezcla de español, náhuatl y lo que sonaba como latín distorsionado. Los brujos se movían alrededor del altar con movimientos coreografiados que claramente habían sido practicados durante años. Colocaban ofrendas en el altar mientras continuaban sus cánticos. Alcohol derramado, tabaco quemado y otras cosas que no pude identificar en la oscuridad. Conforme la ceremonia progresaba, la atmósfera en el claro cambió. El aire se volvió más pesado, cargado con una energía que era casi tangible. Las velas comenzaron a arder más intensamente a pesar de que no había viento, y empecé a sentir presencias, múltiples presencias invisibles pero definitivamente ahí, circulando alrededor del claro, observando, esperando. Uno de los brujos principales, un hombre mayor con túnica negra, se paró frente al altar y alzó sus brazos. Su voz, que había sido solo parte del cántico colectivo, ahora se elevó sobre las demás, llamando a entidades por nombres que no reconocí pero que sonaban antiguos y poderosos. Y entonces algo respondió. No puedo describir completamente lo que sucedió. No fue que una figura física apareciera, aunque algunos juran que vieron formas materializándose en las sombras más allá del círculo de velas. Fue más bien una presencia que se manifestó, algo que entró al claro y ocupó el espacio de manera que podías sentirlo en tus huesos, en tu sangre, en lo más profundo de tu ser. La temperatura bajó drásticamente. Podía ver mi aliento en nubes densas de vapor. Y las velas, que habían estado ardiendo brillantemente, ahora parpadeaban como si algo intentara apagarlas. Los cánticos se volvieron más intensos, más urgentes, como si los brujos estuvieran luchando por mantener control sobre lo que habían invocado. El brujo principal comenzó a hablar directamente a la presencia, no en cánticos rituales, sino en conversación, aunque solo podíamos escuchar su lado. Parecía estar negociando, estableciendo términos, y ocasionalmente señalaba a uno de nosotros, los participantes, como si estuviera presentándonos individualmente a lo que fuera que estaba ahí. Cuando me señaló a mí, sentí algo tocarme. No físicamente, sino de alguna otra manera, como si dedos invisibles me estuvieran examinando, evaluando, midiendo mi valor. La sensación era profundamente invasiva y aterradora. Quería correr, pero recordé las instrucciones de don Jacinto. No soltar la vela, no romper el círculo, no mostrar miedo sin importar qué. Cada participante fue llevado individualmente al altar para hacer sus peticiones directamente. Cuando llegó mi turno, don Jacinto me guió hacia adelante. Me paré frente al altar, sintiendo esa presencia inmensa e invisible directamente delante de mí. «Habla tu petición», me instruyó don Jacinto. Claramente, sin vacilación, con voz temblorosa pero lo más firme que pude, pedí protección contra el trabajo que me habían hecho, romper las ataduras negativas y restaurar lo que había perdido. Don Jacinto tradujo mi petición a esa mezcla de lenguas que habían estado usando, agregando elementos que no entendí pero que supuse eran parte de la formulación ritual correcta. Hubo un momento de silencio profundo. Luego sentí algo, como si un acuerdo hubiera sido alcanzado. Don Jacinto me dio una copa con un líquido oscuro que olía fuertemente a hierbas amargas y alcohol. Me instruyó a beberlo todo. Lo hice. El sabor era horrible, pero lo tragué sin protestar.
Luego me hizo cortar mi palma ligeramente con un cuchillo ritual, solo lo suficiente para sacar unas gotas de sangre que dejé caer sobre el altar. Mientras mi sangre tocaba la piedra, sentí algo sellarse, como si un contrato hubiera sido firmado de manera que iba más allá de lo físico. «Está hecho», dijo don Jacinto. «Ahora eres protegido. Pero recuerda, la protección viene con precio. Cada año en esta fecha, debes renovar tu pacto. Si no lo haces, perderás lo que ganes y más». Los demás participantes pasaron por procesos similares, cada uno haciendo sus peticiones, bebiendo de la copa, ofreciendo su sangre. Cuando todos habían terminado, la ceremonia entró en su fase final. Los brujos formaron un círculo más apretado alrededor del altar y comenzaron un cántico que era diferente a los anteriores. Este tenía una cualidad de despedida, de agradecimiento, de cerrar lo que había sido abierto. Conforme cantaban, la presencia que había llenado el claro empezó a retirarse. No desapareció súbitamente, sino que gradualmente se fue, como marea retrocediendo. Cuando finalmente terminó, cerca de las 2 de la mañana, todos estábamos exhaustos. Nos dieron instrucciones específicas para los próximos días. Debíamos evitar lugares santos durante una semana, no hablar de lo que habíamos visto, y llevar los amuletos que nos dieron en todo momento. El viaje de regreso fue en silencio. Nadie hablaba sobre lo que habíamos experimentado. Cuando llegamos de vuelta al pueblo, nos dispersamos sin despedirnos, cada uno yéndose a su propio hospedaje como si fuéramos extraños que simplemente habían compartido un transporte. En mi habitación de hotel, no pude dormir. Mi mente seguía procesando lo que había presenciado. La parte racional trataba de encontrar explicaciones, efectos psicológicos grupales, sugestión, teatro elaborado. Pero algo profundo dentro de mí sabía que había sido real, que algo genuino había sido invocado y que yo ahora estaba conectado a ello. Los días siguientes fueron extraños. Empecé a notar cambios inmediatos. Los problemas legales que me habían estado plagando empezaron a resolverse favorablemente de maneras inesperadas. Personas que me habían dado la espalda empezaron a contactarme de nuevo con oportunidades. Mi salud mejoró notablemente, los síntomas inexplicables simplemente desapareciendo. En el espacio de 3 meses, había recuperado gran parte de lo que había perdido. Nuevos socios de negocios aparecieron con propuestas que restablecieron mi posición financiera. Mi exesposa incluso me contactó queriendo reconciliarse, aunque para entonces yo ya no estaba interesado. Era como si la espiral descendente se hubiera revertido completamente, pero los beneficios vinieron con efectos secundarios que no había anticipado. Empecé a tener sueños vívidos, no pesadillas exactamente, pero sueños donde estaba de vuelta en ese claro, donde esa presencia me hablaba en lenguas que no entendía conscientemente, pero que mi subconsciente parecía comprender. Y en esos sueños me mostraba cosas, el futuro de negocios, debilidades de competidores, oportunidades que aún no eran públicas. Y me di cuenta de algo perturbador. No solo había sido liberado del trabajo negativo contra mí, había sido conectado a algo que activamente me ayudaba, pero no por bondad, sino porque yo ahora era útil para ello de alguna manera. Era como tener un socio invisible que esperaba retorno de su inversión. También noté cambios en mí mismo. Me volví más frío en decisiones de negocios, más dispuesto a hacer lo necesario sin consideraciones éticas que antes me habrían detenido. Y había una voz ocasional en el fondo de mi mente, no palabras claras, sino impresiones, empujándome en ciertas direcciones, sugiriendo acciones que beneficiaban no solo a mí, sino a algo más grande. Conforme se acercaba marzo del año siguiente, sentí el llamado. No era opcional. Tenía que regresar a Catemaco, renovar el pacto. Don Jacinto me contactó semanas antes, confirmando que mi presencia era esperada. Regresé, participé en otra ceremonia. Esta vez ya sabía qué esperar, pero eso no lo hizo menos intenso, y después de la segunda ceremonia, la conexión se profundizó. Ya no eran solo sueños ocasionales, sino una presencia constante en el borde de mi conciencia, siempre ahí, siempre observando, siempre influyendo sutilmente.
He tratado de investigar qué exactamente fue invocado en esas ceremonias. Don Jacinto es evasivo. Dice que algunos conocimientos son mejor dejados sin nombres específicos, pero he hablado con otros que han participado en ceremonias similares a lo largo de los años. Todos reportan experiencias parecidas. Éxito material que viene con un precio de autonomía gradualmente erosionada, de convertirse en instrumentos de fuerzas que tienen agendas más allá de la comprensión humana. Y he aprendido algo más perturbador. Una vez que entras en estos pactos, salir es casi imposible. Algunos han intentado romper la conexión, dejar de asistir a las renovaciones anuales. Los resultados son uniformemente desastrosos. No solo pierden lo que ganaron, sino que son castigados de maneras que hacen que sus problemas originales parezcan triviales. Un hombre que conocí, que había participado durante 5 años y luego intentó alejarse, me contó su experiencia. Dentro de 6 meses de dejar de renovar, no solo había perdido todo su éxito, sino que había desarrollado una enfermedad degenerativa que los doctores no podían explicar. Solo cuando finalmente regresó, arrodillándose en el claro y suplicando perdón, la enfermedad empezó a revertirse. Ahora, 11 meses después de mi primera ceremonia, me preparo para regresar nuevamente en marzo. Y sé que lo haré cada año por el resto de mi vida. No porque quiera, sino porque no tengo opción real. Soy exitoso de nuevo. Mi vida material es mejor que nunca. Pero ya no sé cuánto de lo que hago es mi decisión y cuánto es influencia de esa presencia que invitamos al claro esa noche. Mi consejo a cualquiera que esté considerando esto: no lo hagan. No importa qué tan desesperada sea su situación. No importa que hayan perdido o que quieran ganar. El precio no es solo lo que dan en el momento, sino la pérdida gradual de su libre albedrío, de su alma si creen en tales cosas. La Misa Negra de Catemaco no es folclor turístico ni teatro para visitantes curiosos. Es real, funciona, y las consecuencias son permanentes. Los brujos que la practican tienen conocimiento genuino y poder real, pero ese poder viene de fuentes que no tienen el mejor interés de la humanidad en mente. Soy Andrés Villarreal Cortés, y participé en la verdadera Misa Negra buscando salvación de una espiral de destrucción. La encontré, pero al costo de mi autonomía. Ahora soy exitoso, próspero, influyente, pero ya no estoy seguro de quién está realmente en control de mi vida. Si yo o algo que invoqué en un claro oscuro una noche de marzo, algo que ahora me considera su instrumento y no tiene intención de dejarme ir nunca. Durante décadas se ha rumoreado en los pueblos cercanos a Catemaco sobre ciertos rituales que algunos desesperados realizan buscando riqueza rápida. No son leyendas inventadas para asustar turistas. Son historias reales que la gente mayor cuenta en voz baja, advirtiendo a los jóvenes ambiciosos sobre los peligros de buscar atajos hacia la prosperidad, porque en esa región existe conocimiento antiguo sobre cómo invocar fuerzas que pueden otorgar lo que pides, pero que siempre cobran más de lo que estás dispuesto a dar. Y hay quienes, cegados por la codicia, no solo aceptan estos tratos, sino que tienen el descaro de burlarse, de pensar que pueden engañar a lo que invocaron. Esas personas aprenden de la forma más terrible que hay cosas en este mundo que no perdonan la falta de respeto. Yo conocí a 3 hombres que cometieron ese error. Los vi prosperar durante meses, volverse ricos de la noche a la mañana, presumir su fortuna recién adquirida. Los escuché reírse de las advertencias, burlarse de las tradiciones, decir que habían encontrado la forma de tener todo sin consecuencias reales. Y luego los vi caer, uno por uno, en formas que ningún dinero pudo prevenir, ningún doctor pudo explicar, ningún abogado pudo defender. Los vi pagar precios que hicieron que su riqueza pareciera basura comparada con lo que perdieron. Mi nombre es Víctor Maldonado Castro. Tengo 35 años y vivo en un pueblo pequeño cerca de Catemaco llamado San Andrés Tuxtla. Trabajo como contador y conozco a mucha gente de negocios en la región. Los 3 hombres de los que voy a hablar eran conocidos míos. No exactamente amigos, pero sí parte del mismo círculo social. Lo que les pasó, lo presencié parcialmente.
El resto lo supe por otros que estuvieron más cerca. Esta es la historia completa de su ambición, su pacto, su arrogancia y su caída. Todo comenzó en febrero del 2023. Había 3 socios que tenían un negocio de transporte de carga entre Veracruz y otros estados. Se llamaban Ricardo, Ernesto y Javier. Los 3 estaban en sus 40s, casados con familias. El negocio iba regular, no mal pero tampoco excelente. Ganaban para vivir cómodamente pero nada extraordinario. Y los 3 compartían una ambición insaciable de volverse verdaderamente ricos. Ricardo era el más agresivo de los 3. Siempre hablaba de negocios grandes, de cómo algún día iba a tener mansión y carros de lujo. Ernesto era más callado pero igual de ambicioso. Revisaba constantemente sus inversiones y buscaba oportunidades. Javier era el que parecía más equilibrado pero en el fondo tenía la misma codicia. En marzo, durante una reunión de negocios en un bar, los 3 estaban quejándose de lo lento que crecía su empresa. Ricardo, después de varias copas, dijo medio en broma: «A este paso vamos a tener que hacer pacto con el diablo para volvernos ricos». Un señor mayor que estaba sentado en la mesa vecina escuchó el comentario. Se acercó y les dijo: «Si hablan en serio sobre eso, conozco a alguien que puede ayudarlos». Los 3 se rieron pensando que era broma, pero el señor insistió: «Hay un hombre en las montañas cerca de Catemaco, Don Sirio. Hace trabajos especiales para gente que busca prosperidad rápida, pero advierte, cobra precios altos y no acepta que lo engañen». Ricardo, todavía medio borracho, dijo: «¿Dónde encontramos a ese Don Sirio? Porque yo estoy dispuesto a lo que sea». El señor escribió direcciones en una servilleta y se la dio. «Pero piénsenlo bien, una vez que hacen trato con él, no hay forma de cancelarlo. Y si lo ofenden o tratan de estafarlo, las consecuencias son peores que simplemente no hacer el trato». Los 3 guardaron la servilleta pero no le dieron mucha importancia. Pensaban que era puro cuento. Pero una semana después, cuando un negocio importante se les cayó y perdieron una cantidad considerable de dinero, Ricardo sugirió: «¿Qué tal si vamos a ver a ese Don Sirio, ya que perdemos?». Ernesto y Javier estaban escépticos pero también desesperados. Acordaron que el siguiente fin de semana manejarían a Catemaco para buscar a este hombre. El sábado los 3 subieron a las montañas siguiendo las direcciones. Era un camino difícil, de terracería, que subía y subía hasta llegar a una casa aislada de madera oscura. Había símbolos tallados en la puerta que ninguno reconoció. Tocaron. Un hombre de edad indeterminada abrió. Podría tener 50 o 70 años. Tenía ojos que parecían ver demasiado, que hacían sentir incómodos a quien mirara. Vestía completamente de negro. «Don Sirio», dijo Ricardo, «nos mandó un señor. Dijo que usted ayuda con negocios». «Sé quiénes son», dijo Don Sirio con voz grave. «Los estaba esperando. Entren». El interior de la casa era inquietante. Velas negras por todas partes. Un altar con objetos que preferían no mirar muy de cerca. Olor a algo quemándose que no era madera. Don Sirio los hizo sentar. «Quieren riqueza. Quieren que su negocio prospere más allá de lo normal. Quieren dinero rápido». «Así es», dijo Ricardo. «¿Puede ayudarnos?» «Puedo, pero mi ayuda tiene precio y reglas estrictas que deben seguir». «¿Qué precio?», preguntó Ernesto. 50,000 pesos cada uno ahora. Y cuando sean ricos, cuando tengan la prosperidad que buscan, regresarán aquí en exactamente un año. Y cada uno me dará el 10% de todo lo que hayan ganado en ese año». Los 3 se miraron. 150,000 pesos entre todos era mucho, pero manejable. Y 10% de ganancias futuras parecía razonable. ¿Eso es todo?, preguntó Javier. «No. También hay reglas. Nunca deben hablar de este trato con nadie. Nunca deben negar mi ayuda o decir que su riqueza vino de su propio esfuerzo. Nunca deben faltarme al respeto o burlarse del trabajo que hago. Y deben cumplir con el pago exacto en un año. ¿Aceptan?». Los 3 aceptaron rápidamente. Firmaron un documento que Don Sirio sacó, escrito en una mezcla de español y algo más que no pudieron leer. Pagaron el dinero.
Don Sirio hizo un ritual que duró 2 horas, quemando cosas, rezando en idiomas extraños, haciendo que cada uno bebiera un líquido amargo. «Está hecho», dijo finalmente. «En una semana empezarán a ver resultados y recuerden, respeten las reglas o enfrentarán consecuencias que el dinero no puede solucionar». Los 3 salieron de ahí sintiéndose extraños, parte escépticos, parte inquietos, pero decidieron esperar y ver qué pasaba. Una semana después, Ricardo recibió una llamada inesperada. Una empresa grande quería contratar sus servicios de transporte para un proyecto masivo. El contrato valía 3 millones de pesos. Sin hacer casi nada, sin ni siquiera buscar el cliente, el negocio llegó a ellos. 2 semanas después, Ernesto ganó una lotería menor de 200,000 pesos. Luego Javier recibió una herencia inesperada de un tío lejano que ni sabía que existía. $500,000 de pesos. Durante los siguientes meses, todo lo que tocaban se convertía en oro. Cada inversión funcionaba. Cada negocio que iniciaban prosperaba. Cada oportunidad que aparecía resultaba en ganancias masivas. Para junio, los 3 eran significativamente más ricos. Para septiembre, eran millonarios. Compraron casas nuevas, carros de lujo, viajes, todo lo que habían soñado. Y mientras más ricos se volvían, más arrogantes se volvían también. Ricardo empezó a decir en reuniones de negocios que su éxito era puro talento. «Algunos nacemos para esto», presumía. «No es suerte, es habilidad», olvidando completamente la regla de no negar la ayuda de Don Sirio. Ernesto empezó a burlarse de la gente que iba con curanderos o brujos. «Puras supersticiones de ignorantes», decía en voz alta en bares. «Todo eso es cuento para sacarle dinero a los tontos», burlándose directamente del tipo de trabajo que Don Sirio hacía. Javier era más discreto, pero empezó a faltar a misa los domingos, cosa que siempre había hecho. Cuando su esposa preguntaba, decía: «Ya no necesito rezar, tengo todo lo que quiero. Dios no me dio esto, yo me lo gané», faltándole al respeto tanto a lo divino como a lo que lo había ayudado. En noviembre, 2 meses antes de que cumpliera el año del pacto, los 3 se juntaron a celebrar. Estaban borrachos, eufóricos por su riqueza, y Ricardo tuvo una idea terrible. «¿Saben qué? Ese viejo Don Sirio piensa que le vamos a dar 10% de nuestras ganancias. Esos serían millones. ¿Por qué deberíamos darle tanto?» «Ese fue el trato», dijo Javier, aunque no muy convencido. «Pero, ¿qué puede hacer si no le pagamos?», dijo Ernesto. «¿Mandarnos mal de ojo? ¿Echarnos una maldición? Eso es pura fantasía. La realidad es que somos ricos y no necesitamos pagarle nada más». Los 3 acordaron que cuando llegara enero y tuvieran que regresar a ver a Don Sirio, le pagarían solo una fracción de lo acordado, tal vez 100,000 pesos cada uno. Y si se quejaba, simplemente no regresarían más. ¿Qué podía hacer un brujo viejo contra hombres ricos con abogados? Diciembre pasó con más prosperidad. Para cuando llegó enero del 2024, cada uno había ganado fácilmente 10 millones de pesos durante el año. Según el trato, debían pagar 1 millón cada uno, pero decidieron llevar solo 100,000 cada uno. El sábado acordado, los 3 subieron otra vez a la montaña. Llegaron a la casa de Don Sirio riéndose, confiados, arrogantes. Tocaron la puerta con menos respeto que la primera vez. Don Sirio abrió. Su expresión era neutral, pero sus ojos parecían saber algo que ellos no sabían. «Vienen a pagar», dijo simplemente. «¿Y?», dijo Ricardo sacando un sobre. «Aquí está». Don Sirio tomó el sobre y contó el dinero. 300,000 pesos en total. Miró a los 3. El trato era 10% de sus ganancias. Cada uno ha ganado más de 10 millones. Me deben 1 millón cada uno. «Eso nos parece excesivo», dijo Ernesto con tono despreocupado. «Después de todo, nosotros hicimos el trabajo. Tú solo hiciste un ritual. 300,000 es más que suficiente». Don Sirio se quedó muy quieto. «¿Están rompiendo el trato?» «Estamos renegociando», dijo Javier. «Es lo que la gente de negocios hace, tómalo o déjalo». «Y para ser honestos», agregó Ricardo con una sonrisa burlona, «no estamos seguros de que tus rituales hayan hecho algo.
Tal vez solo tuvimos buena suerte. Así que considera estos 300,000 como un regalo de caridad. Los tres se rieron. Era la peor ofensa posible. No solo romper el trato, sino burlarse, negar la ayuda, faltarle al respeto directamente. Don Sirio los miró durante un largo momento. Luego dijo con voz completamente calmada: «Entiendo. Entonces el trato está roto. Y las protecciones que venían con él también». «¿Protecciones?», preguntó Ernesto. «Cuando hice el trabajo no solo les di prosperidad, también los protegí de ciertas cosas. Cosas que son atraídas por riqueza súbita. Entidades que buscan personas con bendiciones no merecidas. Mientras cumplieran el trato, estaban seguros. Pero ahora que lo rompieron, que me ofendieron, que se burlaron, ya no hay protección». «¿Nos estás amenazando?», dijo Ricardo, aunque algo en su voz sonaba menos seguro. «No, solo les informo de la realidad. Las consecuencias ya están en movimiento. No hay nada que yo pueda hacer ahora aunque quisiera. Váyanse». Los tres salieron riéndose nerviosamente. En el camino de bajada trataban de convencerse mutuamente de que el viejo solo estaba tratando de asustarlos, que no podía hacer nada real, que habían ganado, que eran más listos que un brujo de pueblo. Pero al llegar al pueblo, Ricardo empezó a sentirse mal, dolor de cabeza intenso. Para cuando llegó a su casa, tenía fiebre alta. Su esposa llamó al doctor. Revisaron todo. No encontraron nada malo, pero Ricardo empeoraba. Ernesto esa noche empezó a tener pesadillas terribles. Soñaba que algo lo perseguía en la oscuridad. Despertaba gritando. Su esposa se asustó, pero él lo descartó como estrés. Javier conducía a su casa cuando de repente perdió control del carro. El volante giró solo, como si manos invisibles lo movieran. Chocó contra un poste. No se lastimó gravemente, pero el carro, uno nuevo de lujo, quedó destrozado. Durante la siguiente semana, todo empezó a desmoronarse. Los negocios que habían prosperado empezaron a fallar. Contratos se cancelaban sin razón. Inversiones se perdían. El dinero que habían ganado empezaba a desaparecer en problemas tras problema, pero eso era lo menos grave. Los tres empezaron a experimentar cosas que el dinero no podía solucionar. Ricardo veía sombras en su casa que se movían contra la luz. Escuchaba voces llamándolo. Su salud se deterioraba a pesar de visitar a los mejores doctores. Ernesto empezó a perder la memoria. Olvidaba conversaciones, compromisos, incluso los nombres de sus hijos a veces. Los doctores decían que sus escáneres cerebrales eran normales, pero los síntomas empeoraban. Javier tenía accidentes constantemente. Cosas caían sobre él. Tropezaba en lugares planos. Tuvo 3 accidentes de carro en 2 meses. Era como si algo lo estuviera persiguiendo, tratando de lastimarlo. Para marzo, apenas 2 meses después de romper el trato, los tres estaban desesperados. Habían perdido la mayor parte de su riqueza. Sus familias estaban asustadas. Y cosas inexplicables seguían pasando. Decidieron regresar a ver a don Sirio. Llevaron el dinero completo que debían, 3 millones en efectivo. Subieron la montaña suplicando que los perdonara, que revirtiera lo que había puesto en movimiento. Pero la casa estaba vacía. Don Sirio se había ido. Preguntaron en el pueblo y nadie sabía dónde. Era como si hubiera desaparecido. Buscaron ayuda con otros curanderos. Todos decían lo mismo. El trabajo que don Sirio había hecho era muy específico. Incluía protecciones que se activaban si cumplías el trato y castigos que se activaban si lo rompías. Y una vez rotos, nadie más podía revertirlos. Solo él. Los tres siguieron deteriorándose. Para junio, Ricardo estaba tan enfermo que no podía levantarse de la cama. Los doctores no encontraban qué estaba mal, pero estaba consumiéndose. Ernesto se perdió un día. Salió de su casa y no recordaba dónde estaba. Lo encontraron 3 días después, vagando por un camino rural, sin saber su propio nombre. Javier tuvo otro accidente, este más grave. Estuvo en el hospital durante semanas. Sus familias los vieron sufrir sin poder hacer nada. El dinero que les quedaba lo gastaban en doctores, curanderos, cualquier cosa que prometiera ayuda. Pero nada funcionaba. Para septiembre, 1 año y medio después de hacer el pacto original, los tres habían perdido todo. Sus negocios quebraron.
Sus casas fueron embargadas. Sus familias los dejaron, incapaces de soportar lo que se había convertido en sus vidas. Y lo peor es que sabían que esto nunca iba a terminar, que habían desatado algo que los seguiría hasta el final de sus días, que cada día sería peor que el anterior, porque rompieron un pacto, porque se burlaron de fuerzas que no entendían, porque pensaron que podían tomar lo que querían sin pagar el precio acordado. La última vez que vi a los tres fue en octubre. Estaban en la plaza del pueblo, sentados en una banca, viéndose 20 años más viejos de lo que eran. Ya no eran los hombres arrogantes y confiados que conocí. Eran sombras rotas, esperando un final que sabían iba a llegar pero sin saber cuándo. Esta es mi advertencia. En Catemaco, cuando alguien te ofrece prosperidad a cambio de un trato, piénsalo muy bien, y si aceptas, cumple con cada palabra del acuerdo, porque las consecuencias de no hacerlo son peores que cualquier pobreza, peores que cualquier dificultad normal que la vida pueda traer. Ricardo, Ernesto y Javier lo aprendieron de la forma más terrible, y ahora viven cada día sabiendo que no hay escape, no hay perdón, solo sufrimiento eterno por su arrogancia y codicia.